Soy el doctor Horacio Difonso y en esta clase me voy a referir a la evaluación preoperatoria. Comenzamos con un caso clínico. Un paciente de 64 años de edad ingresa por una fractura traumática de húmero derecho. El paciente tenía antecedentes de diabetes, de hipertensión arterial, de tabaquismo y de dislipemia. No tenía medicación actual y efectuaba controles. Al ingreso tenía un laboratorio con una glucemia de 170 miligramos y el resto normal, y un electrocardiograma que no mostró particularidades. Aquí está la fractura, la radiografía de la fractura de húmero en cuestión, que había sido consecuencia de un accidente doméstico en su casa. El paciente se le efectúa la evaluación del riesgo quirúrgico básicamente con la observación del electrocardiograma que no mostraba cambios importantes, y se autoriza la cirugía de la fractura de húmero y se lo lleva a quirófano. A las 6 horas del posoperatorio, la cirugía había transcurrido sin problemas intraoperatorios. A las 6 horas el paciente refiere dolor torácico y se registra este electrocardiograma, donde se observa un trazado compatible con un infarto masivo de la cara anterior. La evolución del paciente fue rápidamente desfavorable y este fue el desenlace. Más allá entonces de este caso clínico lamentable, nos vamos a referir entonces a las pautas principales de la evaluación clínica preoperatoria, cuyo objetivo final es reducir la morbimortalidad de las operaciones, tanto sea las operaciones programadas, o sea, no de urgencia, como las cirugías de urgencia. Y es muy importante este tema porque, lamentablemente, este caso que hemos presentado, un poco dramático, digamos, muchas veces se produce en la práctica clínica en nuestro medio, porque se confunde lo que debe ser una verdadera evaluación clínica preoperatoria con la simple observación del electrocardiograma y poner riesgo quirúrgico habitual o riesgo quirúrgico aumentado, o contentarse solamente con que la cirugía se haga con monitoreo intraoperatorio y olvidar varios de los otros ítems que tenemos que considerar y que vamos a exponerlos en esta charla. Como les decía, hay unos cuantos elementos que tenemos que considerar cuando uno evalúa el riesgo operatorio. Básicamente nos vamos a referir a la cirugía no cardíaca. Fíjense que uno tiene que considerar el riesgo cardiovascular, que está allí remarcado porque es básicamente la causa de más morbimortalidad, y es lo que vamos a tratar de explayarnos más en esta clase. Y luego está la elección del procedimiento anestésico, que corre por cuenta del anestesiólogo. El riesgo de la intubación también corre por cuenta del anestesiólogo. El riesgo respiratorio, el riesgo de enfermedad tromboembólica venosa, ya sea trombosis venosa profunda, tromboembolismo pulmonar, el riesgo de infección y la necesidad de profilaxis antibiótica, los efectos colaterales de las drogas que el paciente recibe o que le vamos a indicar en el posoperatorio, el riesgo metabólico y el manejo de fluido. Nos vamos a dedicar en estas charlas, como les decía, sobre todo la valoración del riesgo cardiovascular y también algunos elementos sobre qué hacer con las medicaciones que el paciente toma, si es que toma medicaciones en el perioperatorio. El riesgo quirúrgico resulta de la combinación básicamente de 4 factores: de las condiciones psicofísicas del paciente, sus antecedentes, sus morbilidades previas, la magnitud de la operación, o sea, el riesgo inherente al procedimiento operatorio, al equipo quirúrgico y su experiencia, y al medio asistencial
donde se va a desarrollar ese acto quirúrgico. El concepto fundamental, y nosotros como médicos clínicos siempre insistimos en lo mismo, y es la realidad, es que la combinación de el interrogatorio y el examen físico son el mejor instrumento para evaluar óptimamente a los pacientes y seleccionar los métodos complementarios en todos los casos, en particular en los que nos estamos refiriendo en la evaluación del riesgo preoperatorio. Anamnesis adecuada y examen físico completo. Tenemos que fijarnos entonces, más allá de el problema que el paciente tenga y que lo lleva a tener una indicación quirúrgica, si estamos enfrente de un paciente asintomático o sintomático, por ejemplo, de enfermedad cardiovascular o de enfermedad respiratoria. Si existe una enfermedad conocida como antecedente o por la cual el paciente esté bajo tratamiento. ¿Cuál es la capacidad funcional que el paciente que se va a operar tenía antes de la enfermedad que lo lleva a la cirugía? Si el examen físico evidencia alguna enfermedad por algún elemento obtenible en el examen físico que el paciente no conozca. Los antecedentes de cirugías previas, la medicación que recibe, si tiene alergia conocida a medicamentos y o si tiene hábitos tóxicos, por ejemplo, alcoholismo o tabaquismo. Hay una vieja clasificación del estado clínico conocido como el ASA, que es habitualmente lo que utiliza el anestesiólogo en la evaluación preoperatoria hecha por el anestesista, que realmente debe ser efectuada no en el quirófano antes de proceder a anestesiar al paciente, sino que en patología ambulatoria debería ser efectuada como una consulta médica en consultorio, así como otras consultas médicas, y en pacientes internados en la habitación del paciente previamente a que éste sea llevado al quirófano a operarse. Lamentablemente, en la mayoría de los casos en nuestro medio no se efectúa de esa manera y el anestesiólogo conoce al paciente en la camilla de cirugía. Bueno, esta clasificación, el ASA divide a los pacientes en 4 grupos. Tiene alguna importancia, lo que se muestra ahí es el porcentaje de mortalidad perioperatoria, de acuerdo a si es ASA 1, ASA 2, ASA 3 o ASA 4. Fíjense que los pacientes ASA 4 son los más graves, los que tienen enfermedad con peligro de vida, con una mortalidad de al menos el 8%. Y en la otra punta los ASA 1, con una mortalidad muy bajita, cuando la única patología es la quirúrgica. Y entre los ASA 2 y ASA 3 le da mucha importancia a que si padecen de una enfermedad que tenga o que no tenga limitación funcional. Este ASA se utiliza, pero evidentemente es una evaluación bastante general sin especificar tipos de patología ni tipo de riesgo de la cirugía que se va a efectuar. En cuanto a la valoración del riesgo cardíaco o cardiovascular, vamos a mencionar los factores que tenemos que tener en cuenta, que son aquellos que dependen del paciente y sus antecedentes, los que dependen de la cirugía que se va a efectuar, cuáles son los exámenes complementarios realmente necesarios para proceder con seguridad al acto quirúrgico y cuáles son las medidas terapéuticas farmacológicas o eventualmente invasivas para mejorar o disminuir el riesgo perioperatorio. Se han elaborado muchas guías y recomendaciones acerca de la valoración del riesgo cardiovascular en pacientes que van a ser sometidos a cirugía no cardíaca. Para no abrumar con la cantidad de guías que hay, les diré que la última actualización de las guías de la Asociación Americana de Cardiología son del año 2014, que actualizaron unas previas de 7 años antes. Y muchas de las recomendaciones que vamos a
mencionar en esta charla surgen de estas recomendaciones del 2014 y de otras guías que también mencionaremos. Un concepto fundamental que hay que tener en cuenta que si se trata de una cirugía de urgencia o de emergencia, el paciente tiene que ir a quirófano, ¿no? Con lo mínimo indispensable. No se va a poder hacer en el preoperatorio todas las evaluaciones que vamos a mencionar, y el paciente, si necesita cirugía de urgencia, debe ser llevado a quirófano, con un control adecuado intra y posoperatorio, y posteriormente al acto quirúrgico se estratificará en forma más completa el riesgo y el manejo terapéutico que ese paciente requiere. Si la cirugía entonces no es de urgencia y tenemos que valorar el riesgo cardiovascular en cirugía no cardíaca, lo primero es saber si existe una condición cardíaca patológica en actividad. Esto es prioritario. Y estas condiciones cardíacas activas, que realmente aumentan mucho la mortalidad perioperatoria, son las que figuran acá. Tanto la cardiopatía isquémica como el ángulo inestable o un infarto agudo de miocardio de menos de un mes de evolución, el paciente que esté con insuficiencia cardíaca descompensada, algunas arritmias significativas como las que figuran allí, y dos enfermedades valvulares severas, la de mayor riesgo es la estenosis aórtica severa o grave, y también la estenosis mitral sintomática. Como factores de riesgo clínico, a los dos mencionados, o sea, cardiopatía isquémica y la insuficiencia cardíaca, o sea, los antecedentes cardiológicos, le debemos sumar los antecedentes de enfermedad cerebrovascular, que el paciente tenga diabetes mellitus, conocida o no, y que el paciente tenga deterioro de su función renal, arbitrariamente definida como una creatinina mayor a 2 miligramos por decilitro. En este cuadro repetimos nuevamente para que les quede fijado el concepto, cuáles son las condiciones cardíacas activas que necesitan evaluación y tratamiento o eventual tratamiento previo a la cirugía, que son las que hemos mencionado anteriormente, puestas en este caso en una tabla. Tenemos por supuesto que considerar también el riesgo de la cirugía. Se refiere a qué tipo de acto quirúrgico se va a efectuar y qué riesgo tienen de, como dice allí, de infarto agudo de miocardio perioperatorio o incluso de muerte por causa cardiovascular el día de la cirugía hasta 30 días después de ella. Y fíjense que acá hay algunos ejemplos de cirugías de bajo riesgo, o sea, con riesgo menor al 1%, de riesgo intermedio y de alto riesgo. Fíjense que las cirugías de alto riesgo, con mayor del 5% de incidencia de eventos cardíacos mayores, son básicamente las cirugías vasculares, importantes, sobre todo la cirugía de la aorta y la cirugía vascular periférica. Estamos hablando, les recuerdo, de cirugía no cardíaca. Entonces, básicamente, con una evaluación general inicial, si el paciente no tiene condiciones cardíacas activas de las cuales hemos mencionado, no es un paciente diabético descompensado, no tiene una insuficiencia renal severa y el riesgo de la cirugía es bajo, entra en los procedimientos quirúrgicos de bajo riesgo, se puede proceder con la cirugía. Fíjense que el paciente que les presenté inicialmente con un desenlace fatal tenía un montón de condiciones previas y de las cuales ni siquiera estaba tratado ni controlado, y solo por un electrocardiograma normal y una cirugía que puede ser considerada de bajo riesgo, fue llevado a quirófano con el desenlace que ya sabemos. Dentro de los elementos de la anamnesis, más allá de recabar los antecedentes, debemos tratar de valorar si el paciente tiene buena capacidad funcional. Si el paciente tiene ausencia de síntomas y puede desarrollar actividades que signifiquen una carga de mayor a 4 METs, se puede proceder con la cirugía, obviamente también en ausencia de otros factores de riesgo.
¿Cómo sabemos esa capacidad funcional y qué carga funcional implica cada actividad? Fíjense las preguntas que uno tiene que hacerle, que van de una carga de 1 a 4 y más de 4 hasta 10 METs. Preguntarle al paciente si puede cuidar de sí mismo, comer, vestirse, ir al baño, caminar en la casa, caminar una cuadra en el llano, si puede subir 2 pisos de escalera, caminar cuesta arriba, correr una distancia corta, si puede realizar trabajos en la casa como limpiar el suelo, levantar o mover muebles pesados, o ya si puede practicar deportes como natación, tenis, etc. Con eso tenemos una valoración rápida surgida de la anamnesis sobre la capacidad funcional del paciente. Acá nuevamente vemos con algunas otras actividades cuánta carga funcional representa las actividades cotidianas que un paciente común puede hacer, desde las más leves, de un MET, las que llevan una carga funcional de más de 4 METs, hasta las más intensas. Obviamente, si el paciente tiene una muy buena capacidad funcional, es probable que el paciente no padezca de una enfermedad cardiovascular importante. Puede ocurrir con esta evaluación inicial de la capacidad funcional que la capacidad funcional sea disminuida, pobre, o que sea desconocida, no podamos evaluarlo. Bueno, ahí hay que considerar la presencia de factores de riesgo. Si el paciente no tiene factores de riesgo, la cirugía es de bajo riesgo, bueno, posiblemente, como se ve hacia la derecha, puede enviarse al quirófano. Si tiene 1 o 2 factores de riesgo de los mencionados previamente, dependerá un poco de la cirugía. Si es una cirugía vascular, que como vimos son las de mayor riesgo, bueno, habrá que considerar si hay que hacer, como veremos después, algún test diagnóstico accesorio o alguna medicación protectora. Y lo mismo si tiene una cirugía de riesgo intermedio. Si tiene 3 o más factores de riesgo y el paciente va a ser sometido a cirugía de alto riesgo, como la cirugía vascular, hay que considerar efectuar pruebas, estudios diagnósticos, si si los resultados de los mismos cambiarán el manejo del paciente. Y si la cirugía es de riesgo intermedio, se podrá llevar al quirófano con los controles correspondientes, como los que tienen menos factores de riesgo. Entonces, integrando lo que estábamos diciendo hasta ahora, la estratificación del riesgo va a comprender cuantificar el riesgo mediante el índice de riesgo cardíaco revisado, conocido como riesgo de Lee, por quien lo ideó hace unos cuantos años, que seguidamente mostraremos, pero ya lo hemos enunciado en una de las diapositivas previas. Considerar el riesgo propio de la cirugía que se va a efectuar, estimar la morbilidad y la mortalidad cardiovascular del paciente, y evaluar y decidir cuál o cuáles estudios no invasivos influenciarán en el manejo perioperatorio. Este índice de riesgo cardíaco revisado, que fíjense del año 99, de Lee y colaboradores, considera entonces los siguientes ítems: si la cirugía es de alto riesgo, si hay historia de cardiopatía isquémica, si hay historia de insuficiencia cardíaca, si hay historia de accidente cerebrovascular, si el paciente está tratado en el preoperatorio con insulina, y si tiene una creatinina preoperatoria mayor a 2 miligramos por decilitro. Son los ítems que estuvimos mencionando hasta el momento. Según este índice de Lee, fíjense que tiene bastante correlación con la tasa de complicaciones mayores. Fíjense si el paciente, de acuerdo al número de predictores de lo que componen el índice, si no tiene ninguno, 1, 2 o 3 o más, la tasa de complicaciones, tanto en los pacientes en la cohorte estudiada como la cohorte de validación, o sea, los comparadores, tienen una muy diferente tasa de complicaciones mayores, sobre todo cardiovasculares, de acuerdo al score del índice cardíaco revisado.
Este score ha sido validado en varios estudios, fíjense que se muestran dos estudios del año 2005, y fíjense cómo consideran cuántos factores tiene el paciente, desde 0 o 0 con hipertensión, 1 o 1 con diabetes, y así sucesivamente hasta que tienen 4 o más factores. Fíjense la mortalidad perioperatoria por causa cardiovascular, cómo va aumentando. Entonces, ¿qué hacemos? Recuerdo que si el paciente necesita cirugía de urgencia, que no se puede posponer por ningún motivo, tiene que ir a quirófano con todos los controles necesarios. De no ser así, el paciente con predictores clínicos mayores, como ya mencionamos, síndrome coronario inestable, insuficiencia cardíaca descompensada, arritmias significativas o enfermedad valvular severa, se debe posponer la cirugía y tiene que ser evaluado por el equipo de cardiología. Si el paciente tiene condiciones cardiovasculares pero no activas, por ejemplo, que haya tenido infarto de miocardio previo, pero de más de un mes de evolución, que tenga angor pectoris, pero en clase funcional 1 o 2, que tenga antecedentes de insuficiencia cardíaca, pero ahora esté compensado, antecedentes de accidente cerebrovascular, pero no actual, que la creatinina plasmática sea de 2 miligramos, pero de larga data y sin progresión, y que el paciente sea diabético, pero bien controlado. Bueno, si esos pacientes tienen igual mala capacidad funcional y o van a un procedimiento de alto riesgo, probablemente esos pacientes necesiten una evaluación más profunda antes de llevarlo a la cirugía, por ejemplo con un estudio de perfusión miocárdica o un ecoestrés para valorar si tienen cardiopatía isquémica activa. En cambio, si tienen buena capacidad funcional, cuando ésta es evaluable, y el procedimiento es de bajo riesgo o de riesgo intermedio, el paciente puede ser llevado a cirugía con los controles correspondientes. ¿Qué pasa con los pacientes hipertensos? Bueno, en general, ya después veremos algunas drogas en particular, antihipertensivas, pero en general deben continuar con su medicación antihipertensiva, la que reciben habitualmente hasta el día de la cirugía. Los diuréticos en especial se aconseja suspenderlos 24 horas antes de la cirugía, y si el paciente tiene una hipertensión no controlada y no necesita cirugía de urgencia, se debe postergar la cirugía, suspenderla, posponerla, si tiene una TA mayor a 180-110. Por supuesto que también es muy importante la evaluación respiratoria prequirúrgica, las cuales merecería otra clase, no vamos a ahondar en esto, pero fíjense que también tenemos los factores de riesgo del paciente y los inherentes al procedimiento. El paciente puede tener enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o tener asma, o tener disnea pero de causa no determinada, o tener hipertensión pulmonar, síndrome de hipoventilación alveolar, insuficiencia cardíaca, que ya hemos mencionado, obesidad y tabaquismo. El tabaquismo en particular, solamente el hábito tabáquico hasta digamos el momento de la internación para la cirugía aumenta el riesgo operatorio. En general se recomienda al menos un mes de abstinencia tabáquica para que disminuir el riesgo operatorio. Y en cuanto a los factores de riesgo del procedimiento y la patología respiratoria, obviamente la cirugía pulmonar, sobre todo de resección, habrá que evaluar si el paciente, la capacidad funcional que le va a quedar después de la resección es adecuada, si el paciente va a ser sometido a cirugía cardíaca o a cirugía del abdominal superior, que puede comprometer sobre todo en los primeros días la funcionalidad de los músculos diafragmas, principales músculos respiratorios, y las cirugías prolongadas. Recordar también que la cirugía laparoscópica abdominal, por la insuflación de aire que implica el procedimiento laparoscópico, puede también provocar restricción respiratoria en el posoperatorio. En pacientes entonces con patología respiratoria previa, con cirugías que puedan comprometer la función respiratoria en el posoperatorio, uno requerirá estudios complementarios. Seguramente son pacientes que siempre van a requerir radiografía de tórax, en muchos casos un examen funcional respiratorio, o sea, una espirometría, y en algunos casos
la realización de una polisonografía cuando se sospecha o se tiene antecedentes de probables síndromes de hipoventilación o apnea del sueño. Y bueno, de acuerdo a la situación se tendrá que establecer un tratamiento perioperatorio, ya sea con broncodilatadores, con corticoides, no olvidar la kinesioterapia respiratoria, que es sumamente importante, y la necesidad o no, de acuerdo a la cirugía y a la situación, de tratamiento antibiótico. Desde el punto de vista respiratorio y cardiovascular también, no olvidar la prevalencia de la enfermedad tromboembólica venosa en los pacientes quirúrgicos. Y fíjense que la prevalencia de TBP o de tromboembolismo pulmonar fatal, en este último caso afortunadamente mucho más baja que de trombosis venosa profunda, va variando de acuerdo al tipo de cirugía que el paciente sea sometido. Fíjense las altas incidencias que puede haber de TBP, trombosis venosa profunda, en algunas cirugías, obviamente si no se efectúa la profilaxis adecuada, que es básicamente con heparina, aunque hay otras modalidades. La alta prevalencia entonces en algunas cirugías, sobre todo las ortopédicas, en ausencia de profilaxis adecuada. Bueno, integrando lo que hemos estado diciendo, fíjense, estos son los clásicos pasos de evaluación preoperatoria que se basan en los elementos hasta ahora mencionados, que comienza sobre si, fíjese el paso 1, si es necesario la cirugía no cardíaca urgentemente. Si eso es así, el paciente tiene que ir a quirófano con controles adecuados. El paso 2 es si tiene afecciones cardíacas activas. Si las tiene, se evalúan y se trata según las directivas de las últimas recomendaciones de la Asociación Americana y el Colegio Americano de Cardiología, y considerar llevar al paciente al quirófano. El paso 3, cirugía de bajo riesgo, en general se procede con la cirugía prevista, aunque tenga algunas condiciones cardíacas. El caso 4, si tiene buena capacidad funcional, mayor o igual a 4 METs, sin síntomas, en general se puede proceder con la cirugía prevista. Y si no es así o se desconoce, consideraremos si tiene, como hemos dicho, 3 o más factores de riesgo clínico, 1 o 2 factores de riesgo clínico y el tipo de cirugía, o ningún factor de riesgo clínico para indicar que se efectúe la cirugía, o considerar la realización de otras pruebas diagnósticas para valoración del riesgo, como veremos posteriormente. Existen otras guías, como las guías canadienses, que son más recientes, que además de lo que hemos mencionado, y fíjense que siguen utilizando el índice cardíaco revisado de riesgo, el del I, que le agregan en pacientes más de 65 años y con score mayor o igual a 1 del índice cardíaco, o en pacientes más jóvenes con enfermedad cardiovascular significativa, agregan la solicitud del dosaje del ProBNP o NT-proBNP y eventualmente de troponinas para la valoración del riesgo quirúrgico antes de proceder al acto quirúrgico. Esto no se hace en todos los lugares, en todos los centros, pero recuerden que la determinación de ProBNP o BNP, péptido natriurético, o de troponinas también pueden tener valor en la evaluación del riesgo cardiovascular perioperatorio. Bueno, vamos a considerar ahora la solicitud de exámenes complementarios prequirúrgicos, cuáles y cuándo. En líneas generales, cuando tenemos presencia de hallazgo positivo en el examen físico, cuando tenemos necesidad de valores basales en operaciones mayores, por si surgiesen complicaciones posoperatorias, y en pacientes con factores de riesgo que tengan examen físico normal. Como veremos, no todos los pacientes necesitan, como muchas veces se hace, una serie de laboratorios preoperatorios, placa de tórax, electrocardiograma y a veces ecocardiograma inclusive, sino que hay que seleccionar a qué pacientes
hay que pedirles desde los estudios más básicos a los más complejos. Fíjense entonces que si estamos ante un procedimiento de riesgo bajo y al paciente ya lo hemos evaluado clínicamente, como hemos dicho anteriormente, solamente le solicitamos estudios de laboratorio ante condiciones específicas del paciente que después veremos. Si el procedimiento es de riesgo intermedio, bueno, será básico tener valor de hemoglobina y hematocrito por la posibilidad de sangrado y otros estudios de acuerdo a condiciones específicas. Y si en los procedimientos de alto riesgo, además de lo dicho, tendremos que tener recuento de plaquetas, ionograma, estudio de función renal, tiempo de protrombina, KPTT. Esto está discutido porque no todos los equipos quirúrgicos, ni tampoco los médicos clínicos, ni los anestesiólogos aceptan que el paciente pueda ir al quirófano aún para procedimientos menores sin tener, por ejemplo, un electrocardiograma o un análisis, entre comillas, dicho, completo de sangre. Pero veremos que no siempre todo eso es necesario. Fíjense, por ejemplo, cuáles serían algunas de las indicaciones que realmente necesitamos un estudio de coagulación, el estudio de hemoglobina y hematocrito y un recuento de plaquetas. No sería para todos los pacientes, sino para algunos pacientes seleccionados, como se muestra en esta tabla, donde se necesitan esos valores para valorar el riesgo o para tener un valor preoperatorio comparador con eventuales alteraciones posoperatorias. Repito que no siempre en los centros y frecuentemente no se aplican estos conceptos que están igualmente validados y probablemente muchos cirujanos no van a querer operar, aunque sea una cirugía de bajo riesgo, a un paciente que no tenga un estudio mínimo de coagulación y o un hemograma. De la misma forma, lo mismo podemos decir sobre el recuento de glóbulos blancos, el ionograma, la glucemia, la función renal, el análisis de orina. Todo esto, repito, es esquemático y no siempre llevado a la práctica. Por ejemplo, hagamos algún comentario sobre la glucemia. Como ustedes saben, muchos pacientes son diabéticos y no saben que son diabéticos o no tienen hecha una glucemia previa. Bueno, es difícil operar a un paciente sin un valor de glucemia, porque después el paciente por ahí tiene hiperglucemia en el postoperatorio y no sabemos si es una hiperglucemia de estrés o realmente es un paciente diabético previo y tendremos que recurrir a otros estudios. Lo mismo podemos decir del ionograma. El paciente después desarrolla, supongamos, una hiponatremia postoperatoria y no tenemos un valor previo, lo mismo que el de la función renal. A modo de ejemplos, de manera tal que cada uno de estos puntos puede tener cierto grado de controversia. El mensaje es que para procedimientos simples de bajo riesgo en pacientes aparentemente sanos, en los cuales le hemos hecho una anamnesis completa y un examen físico completo, la necesidad de exámenes complementarios es mínima. De lo que sí no debemos olvidarnos, y esto sí muchas veces no se hace en las mujeres en edad fértil, sexualmente activas y que no tengan un método conceptivo absolutamente confiable, sobre todo si se les va a operar de una cirugía pélvica o abdominal o van a estar expuestas a radiaciones, la solicitud del test de embarazo antes de llevarlas a quirófano. Ya hemos mencionado entonces que algunas pruebas de laboratorio, como la valoración de la función renal, sobre todo con la creatinina o el cálculo de filtrado glomerular, en la mayoría de los pacientes probablemente sea conveniente tenerlos. Hay otras dos pruebas de laboratorio, ya mencionamos el tema de la glucemia. Tener una hemoglobina glicosilada podría ser de utilidad, sobre todo si el paciente tiene hiperglucemia y no se conoce diabético previo. Pero esto no está validado realmente que la hemoglobina glicosilada deba ser un estudio preoperatorio. Y ya hemos mencionado que algunas guías mencionan al BNP o al ProBNP como un factor pronóstico de morbilidad y mortalidad cardiovascular en pacientes de alto riesgo.
Acá vemos, por ejemplo, de acuerdo a unas guías españolas, las recomendaciones acerca de la determinación del PRO-BNP o del BNP como información pronóstica y el grado de recomendación. No es muy alto, pero en pacientes con pacientes de alto riesgo es un elemento más, como lo habíamos mencionado en las guías canadienses, la realización de estos marcadores, de estos biomarcadores, antes del acto quirúrgico. Otro punto bastante conflictivo es si todo paciente que va a ser sometido a cualquier cirugía necesita tener una radiografía de tórax preoperatorio. En general, en nuestro medio, la práctica habitual es que sí, pedir una placa de tórax, pero realmente hay muchos pacientes en los cuales no se necesita una radiografía de tórax. Fíjense en este algoritmo que lo que está recuadrado en rojo son aquellos pacientes que por situaciones del paciente o del procedimiento que va a ser efectuado son los que probablemente se necesite, probablemente no, en general sí necesiten tener una placa de tórax en el preoperatorio. Si no ocurre nada de lo mencionado en los cuadros rojos y no se necesita la radiografía de tórax para el acto quirúrgico, probablemente no haya que pedirla. Uno de los argumentos para decir que todos los pacientes necesitaban placa de tórax es que si tenían alguna complicación postquirúrgica y no había una placa previa para comparar, bueno, eso podía ser problemático. Y durante muchos años así lo hemos tomado. Sin embargo, repito, en pacientes de bajo riesgo, con cirugías de bajo riesgo, habiendo hecho una anamnesis adecuada y un examen físico completo, si no tienen ninguna condición que necesite la evaluación radiológica del tórax, usualmente la placa no será necesaria. Algo parecido sucede con el electrocardiograma preoperatorio. A primera fase sonaría como poco razonable, poco racional enviar un paciente a quirófano sin un electrocardiograma. Sin embargo, no todos los pacientes, al igual que la placa de tórax, requieren electrocardiograma. Fíjense lo que está recuadrado en rojo, sea por la edad del paciente, los síntomas que pueda tener, su capacidad funcional, su historia previa. Bueno, muchos de esos pacientes van a necesitar, hay que pedir un electrocardiograma. Pero si hay un electrocardiograma en los últimos 6 meses y no hubo ninguna variación en el paciente, usualmente el electrocardiograma, igual que en los pacientes que no entran en ninguno de esos grupos, usualmente no es necesario. Repito que en nuestro medio, en general, es difícil que un cirujano y sobre todo un anestesiólogo proceda al acto quirúrgico sin ver un electrocardiograma. Pero también muchos pacientes de muy bajo riesgo que van a hacer procedimientos, por ejemplo, solamente endoscópicos, en algunos lugares o en muchos se les exige tener un electrocardiograma cuando en realidad no hace falta. Esto es muy opinable y seguramente cualquier cardiólogo les dirá que todo paciente que va a ser sometido a un procedimiento invasivo necesita un electrocardiograma. Fíjense con respecto entonces al electrocardiograma, los grados de recomendación, de acuerdo a si se necesita o probablemente no se necesite. Fíjense lo que dice al final, según estas guías españolas. No se recomienda la realización de electrocardiograma preoperatorio en pacientes sin factores de riesgo que están programados para cirugía de bajo riesgo. En todos los demás pacientes, bueno, habrá que evaluarlo. Repito que en nuestro medio la mayoría de los pacientes van a quirófano con un electrocardiograma. ¿Qué pasa con el ecocardiograma de reposo? Bueno, fíjense que en pacientes de alto riesgo y sobre todo cirugías de alto riesgo en pacientes con antecedentes cardiológicos, el ecocardiograma puede ser un elemento adicional de valoración del riesgo cardiovascular, pero no siempre es necesario. Y en pacientes asintomáticos y sobre todo en procedimientos de bajo riesgo, en realidad el ecocardiograma no aportaría nada.
Hay menos controversia en cuanto al ecocardiograma y su necesidad en el preoperatorio que con el electrocardiograma y que con la radiografía de tórax. Así que solo en casos que realmente lo que uno puede encontrar en el ecocardiograma va a variar el manejo perioperatorio, debe ser solicitado en conjunto con el cardiólogo. Con respecto a las pruebas de estrés cardiovascular, o sea, la realización de estudios de perfusión miocárdica como estudios en cámara gamma o ecoestrés, bueno, acá hay que seleccionar bien a los pacientes que básicamente se realizan estas pruebas en pacientes que tienen 3 o más factores clínicos de riesgo y que están programados para cirugía de alto riesgo. Por supuesto, en pacientes de cirugía de bajo riesgo, en pacientes sin antecedentes, no se recomienda, y en otros pacientes tendrá que ser individualizado. Pero realmente es mucho menos frecuente que necesitemos, o que se indique, mejor dicho, una de estas pruebas en pacientes para la mayoría de los actos quirúrgicos, porque además los resultados de estos estudios no siempre queda muy claro qué es lo que haremos después con ellos. En el caso que se demuestre isquemia, habrá que ver, digamos, la magnitud de la misma y llevará o no a la realización de un estudio más profundo de las arterias coronarias, como puede ser la coronariografía. Bueno, en esta tabla de una publicación bastante reciente, se resume, fíjense, no es para memorizar todo, pero varias de las cosas que hemos estado diciendo. Cuando están indicados de rutina determinados test preoperatorios. Fíjense, por ejemplo, el electrocardiograma no es un estudio indicado de rutina siempre. Lo mismo que la hemoglobina y el hematocrito, el recuento de plaquetas, la mayoría de los estudios que figuran acá. Sí figura, por ejemplo, siempre el estudio del test de embarazo en mujeres en edad fértil. Fíjense que ahí dice sí o no, o sea, dudoso, lo del péptido natriurético. Es un poco llamativo, es decir, que no se necesita, por ejemplo, una de una creatinina y sí eventualmente un péptido natriurético, pero aclaran que puede ser de utilidad para pacientes con capacidad funcional border o no conocida. Bueno, a modo de conclusiones de la evaluación preoperatoria, tenemos que recordar que hay que definir claramente la condición psicofísica del paciente, para lo cual el mejor método es la adecuada anamnesis y el examen físico completo. Evaluar la severidad y o la estabilidad de las enfermedades que el enfermo padezca, establecer el riesgo del acto quirúrgico en sí, recomendar las medidas perioperatorias preventivas, disminuir el temor y la ansiedad, esto es muy importante y hace la relación médico-paciente, realizar las pruebas que sean necesarias, que realmente sean necesarias y no hacer las demás, pero tampoco de menos, lo mismo que las interconsultas, y disminuir las internaciones prolongadas innecesarias, ya sea previamente o en el postoperatorio. Hemos revisado entonces los conceptos fundamentales de la evaluación preoperatoria y sobre todo la valoración del riesgo cardiovascular de los pacientes que van a ser operados. Y una vez más les repito que lo más importante de todo es la anamnesis completa y el examen físico completo de cualquier paciente que va a ser sometido a una intervención quirúrgica y de ahí valorar bien qué estudios necesitamos, qué estrategias terapéuticas podemos utilizar para disminuir el riesgo cardiovascular inherente al procedimiento quirúrgico. Muchas gracias.